Le doy gracias al Señor por la oportunidad de visitarlos y de estar aquí un par de días con ustedes. Gracias a Daniel, a Paola, por la acogida que nos dan. Los amamos en el Señor y estamos muy felices de ver cómo Dios los ha bendecido. Y pues para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad. Así es que vamos a pedir la ayuda del Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que sin ti nada somos, separados de ti nada podemos, y es por tu Espíritu, Señor, que podemos tener gracia para exponer tu palabra y entendimiento para entenderla, Señor. En el nombre de Jesucristo agradecemos tu bondad, Señor, para con nosotros, y pedimos que a través de estas enseñanzas infundas tu temor en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta primera conferencia la he titulado ¿Dónde quedó el temor a Dios? Y yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 10, versículo 6. Jeremías 10:6. Dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Hermanos, el temor a Dios es un respeto profundo por Él. Eso significa el temor a Dios o el temor de Dios. Es tener suprema reverencia por su grandeza, que es incomparable. No hay otro como Él. Y eso de entrada nos debe de infundir temor, o sea, respeto. Temor a Dios es respeto, tenerle respeto, darle honra. El temor a Dios, por otro lado, no es el respeto que podamos tener con algún personaje, ¿sí?, distinguido, o por un amigo, o por un hermano, ni siquiera para con nuestros padres. El temor a Dios va muchísimo más allá, la reverencia, el respeto a Dios va muchísimo más allá que el que podamos dar a cualquier ser humano. Como los apóstoles, viene a mi mente cuando a ellos se les prohibió que predicaran la palabra de Dios, pero dice ahí en Hechos capítulo 5 que los trajeron porque les habían prohibido predicar y los presentaron ante el concilio, y el sacerdote les preguntó diciendo: ¿qué no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, las autoridades merecen respeto, ¿sí o no? Nuestros padres merecen respeto, nuestros hermanos merecen respeto, ¿sí? Y hay un temor al hombre, pero el temor al hombre, el temor a Dios va muchísimo más allá que el respeto, la reverencia que le damos nosotros entre nosotros como seres humanos. Entonces el respeto a Dios debe ser mayor sobre todos los demás seres humanos, no cabe la menor duda. Jesús dijo en Lucas 14:26, en la versión en lenguaje sencillo, dijo: si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá, o a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. El que me siga tiene que entregar toda su vida. Si alguien no carga la cruz que le entrego cuando me sigue, entonces no puede ser mi seguidor. Así de claro fue el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es esa cruz que Él nos entregó? Bueno, entendemos que la cruz es la cruz de la negación de nosotros mismos. ¿Para qué? Para preferirlo a Él
por sobre cualquier otro ser humano en esta tierra. Entonces el temor a Dios es un respeto único y supremo que debemos de tener a Dios por lo que Él es, por su obra, por tantas cosas que es nuestro Señor. Él es el único Dios vivo y poderoso, y por consiguiente le debemos respeto y reverencia suprema. Se cuenta que el rey Jorge III de Inglaterra era un hombre piadoso, pues llegó a una reunión y pues no falta, ¿verdad? Somos muy dados a rendir sobremanera, pues, homenaje a los hombres, y pues era el rey de Inglaterra. Entonces el que estaba allí presidiendo dijo: con ustedes su majestad el rey, y él paró todo, dijo: no. Dice: yo mismo soy como todos ustedes, yo vengo a exaltar la majestad de Dios, no la majestad de un hombre. Era un hombre humilde que reconocía y tenía temor a Dios. Entonces este nivel de honra y respeto no se puede comparar con el respeto a los demás, es obvio que no, ni puede competir con ningún otro tipo de respeto que merecen o merezcan los hombres. Por lo tanto, padres, ¿cuántos son padres aquí de familia? Padres, nunca exijan más respeto a sus hijos por ustedes que por Dios, jamás. Hijos, respeten a sus padres por encima de ellos. Sí, porque por encima respeten a Dios, porque Dios está por encima de sus padres. Cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos creen que son? Hay algunos que creen, pero en fin, bueno, cristianos, respeten y honren a sus pastores, amén. Eso dice la Biblia, pero no se les olvide que sobre nosotros los pastores está Dios. No se les olvide. Y a Él le debemos toda la honra, supremo respeto y reverencia suprema. A Él. La Biblia dice que honremos al que merece honra. Bueno, sí, honrar también es parte de la reverencia, del respeto. Y bueno, a la hora de tomar decisiones, tampoco debemos dudar a quién le debemos suprema obediencia. Respeto supremo, pues es a nuestro Señor. Fíjense, ahí en Jeremías 10:6 que leímos, dice: no hay semejante a ti, o sea, no hay uno igual a Dios. Grande eres tú, dice Jeremías, y grande tu nombre en poderío. Aquí está hablando de la grandeza de Dios. Y no hay ningún ser humano tan grande como Dios, ni sus hechos, ni su inteligencia. Y dice el versículo 7: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, o sea, el respeto supremo. La pregunta es: ¿dónde está el temor a Dios en la actualidad? Si nada es semejante a nuestro Dios, es una ofensa suprema cuando le faltamos el respeto al Señor, teniendo más temor al hombre que a Dios. Y hay un reclamo que hizo Dios en la antigüedad y lo sigue haciendo el día de hoy, y precisamente son los textos base de esta conferencia. Malaquías 1, versículo 6. Es un reclamo de Dios justo. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él, ¿sí? Aunque algunos ya se han puesto en el lugar de Él de una manera irrespetuosa, sin temor. Y miren el reclamo de Dios. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre, y eso está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese lado estaban bien, pero síganme con atención. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Todo eso está bien. Si pues yo soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra o mi respeto? El respeto que yo merezco como creador, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Y bueno, los sacerdotes aquí representan el ministerio de la enseñanza al pueblo. ¿Están de acuerdo con eso? Por lo tanto, podríamos leer, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh predicadores del evangelio. Podemos hacer fácilmente esa aplicación. Bueno, sí, ¿verdad? Está bien que enseñen mi palabra y que los hijos honren a los padres, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está mi temor? Ese es el reclamo del Señor. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si tú le preguntas a cualquier predicador, ¿tú menosprecias el nombre del Señor? Te va a decir, no, ¿cómo crees? Imposible. Y aquí el Señor dice, ustedes están menospreciando mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y el mismo Señor les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Aquí altar, bueno, lo vamos a aplicar al púlpito, porque el pan es la palabra de Dios, sabemos. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Fíjense, en que pensáis que la mesa de Jehová, una mesa simboliza la comida, donde comemos, y aquí es obvio que la mesa del Señor es la palabra de Dios que comemos. ¿Lo entienden así, verdad? Ok, dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Habrá un predicador que piense que la mesa o lo que come la palabra de Dios es despreciable? Bueno, la palabra despreciable en el hebreo significa algo que no satisface, que no les llena. Significa algo insuficiente, pero también significa aburrida. ¿Qué les está reclamando Dios? Ustedes piensan que mi palabra ya no les satisface, que mi palabra ya no les es suficiente, que mi palabra les aburre. Increíble, ¿no? Bueno, pues el día de hoy se está ofreciendo pan inmundo en la iglesia de Jesucristo. La psicología, por ejemplo, es pan inmundo que está siendo ofrecida en los altares de Dios o en los púlpitos de Dios. Ahora, si hay aquí algún psicólogo, yo no estoy en contra de la profesión. No. Lo que Dios, ni Dios, lo que Dios está en contra es que suplanten la palabra de Dios con la psicología. Ese es el pleito de Dios. Entonces, cuando alguien, porque de algo sirve al ser humano, pero jamás va a poder hacer lo que hace la palabra de Dios. Entonces, como ahora ya a muchos les parece aburrida e insuficiente la palabra de Dios, pues ahora han incorporado muchísima psicología dentro de los púlpitos, de las predicaciones. Es una falta gravísima, hermanos, de respeto a Dios, porque es como decirle, tu palabra no puede hacer nada con mis problemas. Tu palabra no me satisface y ya me aburrió. Les voy a dar 6 razones del por qué la psicología es pan inmundo cuando se pretende sustituirla por la palabra de Dios y que de los púlpitos salgan conceptos psicológicos hacia el pueblo de Dios. 6 razones por lo cual es pan inmundo que se está ofreciendo. Número 1, porque la atención de la persona es dirigida al yo y no a Cristo. Ese es el propósito de la psicología, ayudar al ser humano. Entonces, cuando se hace esto, esta es una razón, porque la atención de la persona es dirigida al yo en lugar de a Cristo. La razón número 2, porque la psicología se basa en sabiduría humana y no en sabiduría divina. Se dice que hay más de 250 sistemas de psicoterapia y más de 10,000 técnicas terapéuticas. La palabra de Dios es eterna. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y nunca cambia y sigue siendo suficiente. Pero para muchos ya les aburrió.
ya le perdieron el gusto. ¿Sí? En la versión en lenguaje sencilla, 2 Timoteo 3:16 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar, para ayudar a la gente, para corregirla, para mostrarle cómo debe vivir, y de este modo estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. En la Reina Valera dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces la Biblia sigue siendo suficiente, pero ¿qué es lo que ha ocasionado que se sustituya la palabra de Dios por este tipo de cosas? La falta de temor a Dios y de respeto. Cuando alguien hace eso, puede serlo por dos cosas, por ignorancia o por falta de temor de Dios. Que sabiéndolo dice: no, pero eso ya no funciona, suena demasiado religioso, suena demasiado de iglesia, ahora vamos a usar otras cosas para atraer a la gente. La tercera razón es porque los problemas por los que la gente busca consejo tienen su origen en el pecado. No cabe la menor duda. Y la psicología niega la existencia del pecado. ¿Por qué? Porque quita la responsabilidad de la persona, haciéndonos víctimas de las circunstancias. Por lo tanto, no tiene remedio alguno contra el pecado y resulta inútil. En Deuteronomio 28, esto léanlo en la noche ya que lleguen a sus casas, ahí se van a dar cuenta que la desobediencia es la causa de los problemas del ser humano. Ahí está, clarísimo. Entonces, si el problema es espiritual, la solución es espiritual, no psicológica, nada más del psique, de la mente humana, va mucho más allá. La cuarta razón de por qué la psicología es pan inmundo que se está ofreciendo en los altares es porque la psicología le llama al pecado, le llama enfermedad. Como aquel hombre ya entrado en años que se enredó con una mujer 25 años menor que él y empezó a tener muchísimos problemas, obviamente, y pues de pronto se le cruzaron los cables y fue a ver a un terapeuta. Y miren lo que le contestó, le dijo: usted está padeciendo de un espasmo de readolescencia. Términos que ellos usan. Mientras que a esto Dios le llama pecado de adulterio, ellos les llaman espasmo de readolescencia. Bueno, que lo usen allá afuera, pero adentro no. Adentro no. Porque adentro tiene que prevalecer la palabra de Dios. La quinta razón es porque la psicología es contraria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la psicología enfatiza la importancia de tener una muy buena autoimagen, una buena autoestima. Y esto contradice la palabra de Dios, porque la palabra por un lado dice que es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y la psicología dice: no, haz a Dios a un lado y crece tú. Si el problema de nosotros son los conceptos que tenemos de nosotros, yo soy el mejor, yo soy el único, y el que está medio agüitado le dice: no te agüites, tú eres poderoso, tú puedes solo. Y hacen a un lado la palabra de Dios. Y la sexta razón es porque los predicadores y consejeros cristianos están usando los pensamientos de los hombres no nacidos de nuevo, cuya naturaleza está corrompida por el pecado y tienen su nivel de inteligencia, como Freud, Rogers y otros, y que han desarrollado cierto lenguaje, ciertas técnicas, pero que contradicen las enseñanzas de la Biblia. Esas son 6 razones, hay muchísimas más. Sí, y hay muchas otras cosas inmundas que se están ofreciendo en la mesa del Señor, y ese fue el reclamo de Dios.
Sí, la palabra de... Hay predicadores que ya ni la Biblia abren siquiera. Y otros se burlan, dicen. Por ahí algunos dicen que ni la Biblia usamos. Ábranla en tal versículo. Y luego ya lo leen y nunca hablaron del texto. En muchas iglesias prevalece la psicología como mensaje central. Solamente con un ligero barniz, con algún texto allí que más o menos se acomoda. Y la gente va a las iglesias a buscar pan, entiéndase, palabra de Dios, y encuentran pan inmundo, pan duro. Busca la gente pan recién horneado y le dan pan duro, ya con moho, y le faltan al respeto a Dios de manera escandalosa. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Esa es la razón. Y esa era la queja de Dios. Había un hombre muy respetado y honrado en un lejano país por ahí. Los países vecinos veneraban a este hombre respetado porque sabían que era un rey bueno, que gobernaba a su pueblo con justicia. Todo el mundo lo amaba. Cuando lo miraban pasar, lo saludaban muy respetuosamente. Era un buen gobernante como rey, una buena persona. Pero esta historia cuenta que un día viajó lejos a un país donde nadie lo conocía. Y pues por consecuencia nadie le mostró la menor atención. Y hasta le faltaron al respeto, ¿sí? De manera inconsciente, tratándolo como a cualquier visitante. ¿Pero por qué resultó así? La respuesta es porque no lo conocían. No sabían que era un gran rey amado y respetado en su país. Entonces aquí surge una pregunta en base a esta historia. ¿Cómo podemos honrar y respetar a Dios si no lo conocemos? La razón del por qué no tenemos temor de Dios es porque ignoramos su grandeza, su poderío, su sabiduría, su pureza. Ignoramos su palabra, ignoramos su santidad y 20,000 etcéteras. Por eso es que el día de hoy se ha perdido el temor de Dios o el temor a Dios. Vamos a ver algo sobre su poderío. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Dice así, Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Mira, nada más ahí nos podemos quedar toda la hora. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Se acuerdan del Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y fue. Oiga, ¿y cómo? Fue, yo no estaba ahí. Pero la palabra, la creación no pudo haber surgido de una explosión. ¿Sí? Se necesita tener más fe para creer eso, que creer que Dios, cuando habló y dijo sea la luz, fue la luz. Ahí está, tremendo poder. Y ninguno de ustedes cayó desmayado. Ninguno de ustedes aplaudió. Pero si entrara Hugo Sánchez, todo el mundo, mira Hugo Sánchez, y robaría la atención por los tantos goles que metió y los pichichis que ganó. Dice, y todo el ejército de ellos fueron creados por el aliento de su boca. O sea, apenas Dios exhaló y las estrellas. Versículo 7. Él junta como montón de aguas del mar, las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Fíjate, junta como montón las aguas del mar, así. Y nadie se admiró. Pero si entra un diputado, todo el mundo quita la atención. Y el pastor también, y lo presenta y le dedica media hora. Este gran hombre y el gran Dios que tenemos, esperando a que se le reconozca. Dice el versículo 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. La pregunta es,
¿Hay temor de Dios? Imagínense si en las iglesias se está perdiendo, por eso el mundo está como está. La cosa está terrible, hermanos. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, ¿por qué no hay esa exaltación a Dios y temor a Dios? Porque no lo conocen. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? Porque no lo conocieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo mataron. No lo conocieron, no lo honraron, no lo respetaron, se burlaban de Él. Le dijeron borracho, endemoniado. No lo conocían. ¿Por qué la generación que salió de Egipto, ustedes recordarán, ¿no? Ahí en el Éxodo, hicieron y adoraron un becerro de oro en el desierto? ¿Por qué? Pues no lo conocían. ¿Qué sucedió allí? Deshonraron a Dios, rebajaron a Dios a un becerro de oro. No tenían temor de Dios en sus corazones. Y Aarón se dejó llevar por el gusto de la gente. Pues Moisés, ¿dónde está? Ya se tardó, pero queremos poder, queremos adorar, haznos algo, Aarón. Pues, ¿qué les hago? Pues haznos dioses. Híjole, ¿cómo le hago? Bueno, y él fue el que levantó la primera ofrenda en especie. Traigan todo lo de oro, traigan los aretes, y se hicieron un becerro de oro. Y luego les dice, Israel, estos son tus dioses. Hicieron fiesta para Jehová. ¿Qué hicieron? Fiesta. Ellos creían que estaban haciendo fiesta para Dios, pero se habían hecho un ídolo y rebajaron la gloria de Dios a semejanza de un becerro. Y tú dices, eso jamás nosotros lo haríamos. Ay, hermano, abre los ojos. Hoy hay más becerros que nada siendo adorados, de verdad. La música, predicadores, yo les puedo mencionar 20,000 becerros. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Deshonraron a Dios, rebajaron a Dios, y es lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, al dejar la palabra de Dios, que es la que nos da luz en el camino, la que nos santifica, cuando la hacemos a un lado, empezamos a adorar ídolos, hermano. Cuando nos deslumbramos con cualquier belleza o majestuosidad, nos vamos hacia la idolatría. Y nadie de nosotros debe decir, yo estoy bien seguro que nunca lo haría, porque el apóstol Juan, cuando se le apareció un ángel, cayó postrado y lo adoró. Sucede el día de hoy, les suelto.
Después de eso viene una gran tormenta. Y en esa gran tormenta todos estaban angustiados. Y todos, aún los que no conocían a Dios, estaban empezando a clamar por su Dios. Empezaron a echar todos los enseres al fondo del mar, porque el agua se estaba metiendo en el barco. Y ellos tenían temor de morir. Y entonces empezaron a echar suertes. Y de pronto digan, ¿dónde está Jonás? Fueron por Jonás, lo sacaron, echaron suertes y qué suerte, ¿verdad? Qué diosidencia. La suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué pasa contigo, Jonás? Decláranos. Y Jonás dice, no, pues es que es por mi culpa. Es que Dios me hizo un llamado, pero yo no he querido y sé que tengo la culpa, entonces tómenme y échenme al fondo del mar. Lo toman, lo echan al fondo del mar y Dios había preparado un pez. Diga conmigo, preparado. No era la casualidad. Dios había preparado, estaba tratando con su profeta. Por eso les digo, algunos tienen 2 oportunidades, pero algunos ninguna. Se lo traga el pez y ahí dentro del pez empezó a orar. Empezó a alabar a Dios y empezó a decir, Dios, si tú me libras, pagaré mis votos. Y luego Dios violentamente lo saca y sale ahí todo lleno de algas viscosas a la arena. Ahora sí, pagaré mis votos. Y va y predica. Y todo Nínive se convierte. Era el deseo de Dios. Algunos van a tener 2 oportunidades, pero otros, nada más una. Para Saúl, el rey Saúl, cuando fue levantado como rey, solo fue una oportunidad. Y no hizo lo que Dios le mandó. ¿Por qué me dices padre y no me honras? ¿Por qué no me dices padre y no me obedeces? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? Porque Dios ciertamente escogió el primer rey de Israel y lo ungió y le dio una misión. Pero él hizo como le dio la gana. Y Dios le dijo, vas a matar todo, bueyes, animales, mujeres, vacas, todo vas a exterminar, por lo que simbolizaba ese pueblo. Pero Saúl no obedeció e hizo lo que quiso y después se levantó un monumento. ¿Qué es esto? Como Dios. ¿No es Dios quien debe de estar en el trono de nuestro corazón? Pero a él no le importaba Dios ni sus principios. A él le importaba su posición y su nombre. Qué tremendo. Se hizo un monumento que todo el mundo viera. ¡Ay, el rey Saúl! Hasta que Dios manda el profeta Samuel delante de Saúl. ¿Por qué no has honrado a Dios? ¿Por qué si Dios te mandó, por qué no lo honraste? ¿Por qué no lo obedeciste? ¿Por qué te llenaste de orgullo? ¿Por qué te levantaste un monumento? Como muchos hoy en el llamado de Dios
tuvieron una oportunidad de servir a Dios. Y de pronto se darán cuenta que el jalar mucha gente y no hacer la voluntad de Dios no quiere decir que Dios esté respaldando. Un lugar puede estar lleno de gente, pero si no se predica la palabra de Dios, son adeptos. No tendrán la oportunidad de tener las buenas noticias. No tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de verdad. No tendrán la oportunidad de nacer de Dios porque no exaltan el nombre de Dios, sino ellos mismos se exaltan. De pronto Samuel va enfrente de Saúl. ¿Por qué no has honrado a Dios? Cuando Él te mandó lo que hicieses, bendito de Jehová, yo hice lo que dice de Dios. Mira, hasta separé todo lo mejor, los bueyes engordados para el sacrificio. ¿Eso te mandó Dios? No. Entonces dijo el profeta Samuel: no voy a adorar contigo. Y se va. Y Saúl agarra el manto del profeta. Y entonces él lo corta y le dijo: así será rasgado tu reino y Dios escogerá uno mejor que tú. Para Edom o Esaú no hubo otra oportunidad. ¿Por qué razón? Porque no fue perfecto de corazón. Menospreció a Dios, deshonró a Dios cuando Dios lo llamó. Prefirió un plato de potaje. Prefirió saciar su hambre y menospreció a Dios. Menospreció su llamado, menospreció lo que Dios quería hacer a través de él. Según el contexto, aquí Edom es personificado. Edom, en su raíz hebrea, significa rojo, gemelo mayor de Jacob. Y de ahí surge la región de Idumea, ocupada por él, por Edom. Según la definición de Edom, era el gemelo hermano mayor de Jacob, y de ahí surge la región de Idumea, ocupada por Edom o Esaú, surgiendo los edomitas. Génesis 25:25. Y salió el primero rubio, y está hablando de su nacimiento, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, o rojo, porque era como una pelliza. Dios no se agradó de su corazón ni de sus obras, porque Dios es el que conoce el corazón. ¿Qué dice Jeremías respecto del corazón? En Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios conocía el corazón de Esaú o Edom, que lo menospreció, pero Dios prefiere al que obedece, ¿verdad?
Fallamos. Pero si alguien falla y se arrepiente de corazón, Dios lo recibe. Jacob se aferró a Dios y obedeció a sus padres. Es cierto, fue mentiroso, fue engañador. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, contraria a Dios. Pero Jacob quiso seguir a Dios, quiso reflexionar. Y ahí en esa lucha y en esa batalla con el ángel de Jehová, arrancó la bendición de Dios de tal manera que en ese momento hasta el ángel lo descoyunta. Y andaba Jacob todo cojo. Más vale andar cojo, ¿verdad? Él quiso arrancar la bendición de Dios y no te voy a soltar si no me bendices. Y allí Dios lo bendijo y cambió su nombre. Y le dijo, está bien, ¿tú me quieres honrar? ¿Tú quieres ser uno de los patriarcas? Muy bien, entonces voy a cambiar tu nombre. Te voy a quitar el nombre de engañador y te voy a poner Israel, príncipe de pueblos. Qué tremendo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos queremos honrar a Dios? Allá en Guadalajara decimos, de lengua me como 3 tacos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos honrar a Dios, ¿cómo lo vamos a mostrar? A través de la obediencia. Esaú fue llamado y no quiso. Despreció al padre, despreció su llamado, despreció la primogenitura. Mi pregunta es, ¿tú has escuchado la voz de Dios? No me contestes. Pero sé que muchos que hemos escuchado la voz de Dios para servir en algo, muchos hemos menospreciado a Dios porque ni siquiera consideramos su presencia, su voz, su guía. Cuando Él ha dicho, a mí me place que tú sirvas, a mí me place que tú prediques, a mí me place que tú seas maestro de niños, a mí me place. Y no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Por uno me entra y por el otro me sale. Y mucha gente viene y ve una congregación grande y dicen, esta es una congregación grande, no hay necesidad. Dime dónde hay más necesidad, en una familia que tiene 2 hijos o el que tiene 10. El que tiene 10. En una familia, si va creciendo, van creciendo los ministerios. Van creciendo todos aquellos que escuchen la voz de Dios, honren a Dios. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me honras? ¿Me honras con un corazón recto? ¿Me honras reconociendo mi llamado? ¿Me honras sirviéndome? Honramos a Dios obedeciéndolo, obedeciendo el llamado de Dios. Jacob falló mucho, pero se aferró a Dios. Obedece a su padre. Retomando el verso 4. Malaquías 1:4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar las ruinas. O sea, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré,
y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, porque Esaú deshonró a Dios. Y Esaú solamente tuvo una oportunidad. Y dice en otra parte de la escritura que aunque procuró con lágrimas, no fue escuchado. No estoy hablando del perdón. Estoy hablando del llamado que Dios le hizo y que por esa causa él no obedeció. Y muchas veces muchos dejan pasar el tiempo. Y algunos dicen, no, espérame hasta que mis hijos crezcan. No, espérame hasta que mi padre se muera. Y Dios dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme, porque Dios va a llamar a los ocupados. No va a llamar a los flojos, sino a los ocupados, a los que están haciendo su labor. Nos quiere dar sabiduría para servir a Dios. Obediencia absoluta. Es Dios quien nos está hablando. Si Dios nos llama, no lo deshonremos. Respetemos a Dios, honremos a Dios, reconociéndole, no solamente exaltándole, adorándole, proclamando su nombre, pero siendo de corazón recto. ¿Por qué Dios amó a Jacob y menospreció a Esaú? Dios cambia la naturaleza de Jacob y le dice, desde hoy tú serás príncipe de pueblos. Ok, esto cojo, con el tiempo se me sana. Pero quedó marcado su corazón. Edom quiere edificar en su propia fuerza, olvidando la justicia de Dios. No querramos edificar en nuestra propia fuerza, olvidando la justicia de Dios, y digamos, sí, Dios me está llamando, pero en mi corazón no hay rectitud. Todavía hay mentira, todavía hay engaño, todavía hay fornicación, todavía hay esto. Honramos a Dios cuando reconocemos su voz y acudimos al llamado. Pero 1 Corintios 2:2 nos dice que hemos sido llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor. Dios está buscando vasos puros. No está buscando personas perfectas. Está buscando personas que reconozcan a Dios, que se humillen delante de Dios y que se santifiquen cada día por la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo podemos acudir al llamado si estamos sucios? Una manera que honramos a Dios es, Señor, te voy a obedecer, pero desde el momento en que te voy a obedecer, desde el momento en que estoy tomando determinaciones, dejo mis pecados en la cruz. Y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay algunos que se acercan y dicen, yo escuché el llamado de Dios y quiero servir. Y yo le digo, sí, aquí está la solicitud. ¿Me puedes decir tu estado civil? ¿Casado? ¿Soltero? Y dice, ¿no hay otro que diga arrejuntado? Ok, ¿quieres servir? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Ahora lo que tienes que hacer es obedecer, porque si Dios es tu padre, hónralo. Cásate. ¿No es cierto? Porque si vamos a servir a Dios, ¿cómo podemos servir a Dios con un corazón que no es recto?
¿Cómo me dices Padre si no me honras? ¿Cómo me dices Padre y tienes doble vida? ¿Cómo me dices Padre si no me obedeces? Edom estaba olvidando la justicia de Dios. Dios dijo que todo lo que Edom edificare, él lo destruiría, porque no era un hombre recto de corazón, no solo porque había menospreciado la primogenitura, sino porque estaba desobedeciendo y deshonrando a su padre terrenal. Se aferró a casarse con mujeres que Dios dijo que no lo hicieran. Malaquías 1:5. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En la versión Biblia para Todos dice: ustedes lo verán todo y dirán: el poder del Señor va más allá de las fronteras de Israel. El pueblo de Israel reflexiona acerca del amor de Jehová y contrasta su condición con la de Edom. ¿Se convencerá el pueblo de Israel de la misericordia y de la dirección de Dios? ¿Confesará que Jehová es engrandecido más allá de los límites de Israel? Es decir, ¿la fama de su poder va más allá de nuestros límites? Según Romanos 5:5, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado su amor en nosotros. Y aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, no solamente tenemos el amor de Dios, muchos tenemos un llamado de Dios. Pero no es solamente proclamar la grandeza de Dios. ¿Qué respuestas le iba a dar el pueblo de Israel a Dios? Y pone como ejemplo a estos dos hermanos. Uno, que después de haber fallado, quiso seguir a Dios y ser usado por Dios y trascender a las generaciones. Y otro, que procuraba con lágrimas tener una posición, recuperar su posición, pero sin un verdadero arrepentimiento, sin ninguna honra a Dios ni a sus padres. El pueblo de Israel pensaba que contaba con el amor de Dios y su misericordia era suficiente, pero no estaba considerando las demandas de Dios. Dios no va a bendecir a quien no obedece, por más que proclamemos sobre las misericordias de Dios, pero sí se compadece, o se complace más bien, con el que obedece. Dios quiere ser nuestro Padre y brindarnos su amor y usándonos para trascender su nombre en santidad, en reverencia, en honra a Dios, en honra a los padres, en honra a los pastores. Yo quiero hacer una oración. Si Dios es Padre, ¿dónde está su honra? Si hay gente aquí que ha sido llamada por Dios para un servicio de parte de Dios, recuerda, algunos tienen una oportunidad, otros tienen dos, pero algunos solo una oportunidad. Y si hoy habló Dios hoy a tu corazón, no digas: como estoy en pecado me reservo, porque quizás será tu última oportunidad y las situaciones de tu vida y las consecuencias vendrán. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti.
Aquí estamos, Señor, delante de este ejemplo que hemos puesto. 2 generaciones. Uno que a pesar de sus errores reconoció sus pecados y quiso aferrarse a ti, a tu presencia, a tu bendición y trascender tu nombre. Y otro que no te obedeció, otro que te menospreció. Oh mi Dios, si los que estamos aquí somos tus hijos y decimos que tú eres nuestro Padre, que te honremos. Dice, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo vas a saber cuáles son sus mandamientos si no leemos la palabra, no? ¿Cómo sabremos qué es pecado y qué no lo es? ¿Qué es bueno y qué es malo? Si no es a través de la palabra. No hay otra manera. Dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia para hacer tantas cosas como, por ejemplo, los que somos pastores, presentar al invitado, así como se hizo, creo que es la manera más sencilla, así debería de ser. Tenemos un invitado, pasa hermano, predícanos, gloria, y órale, predicar. Pero ese despliegue de media hora y habla 5 minutos de Dios, ahí hay una falta de prudencia. Es imprudente hacer eso. Una vez estaba en un evento, entonces iba a subir a predicar y llegó el que estaba ahí pues moderando, ¿no? Y me dice, pastor, faltaban como 10 minutos para subir, dice, escríbame su currículum. Y yo, sí, dije, aquí lo anda escribiendo mi ridículum, ¿verdad? Entonces, ¿ya lo tiene? Le dije, no, le dije, pues ¿cuál currículum? Le digo, no, olvídalo. No, hermano, es que para presentarlo. Le dije, no, pero eso no necesita nada más, aquí está el inútil, el siervo inútil, y ya con eso basta. Ay, hermano, no, pero es que quién sabe qué tan, no, bájale, hermano. Total, ya le dicen, órale, ya. Entonces ya sube. Y entonces yo estoy atrás de él y empieza, hermanos, y empieza con un rollote. Y bueno, había gente que estaba sentada ahí que me conocía, ¿no? Yo soy celoso de eso. O sea, de que a mí nada. El que fue mi pastor toda la vida siempre me decía, hermano Chuy, así me mirara lejos, hermano Chuy, ni una gota, me gritaba. ¿Saben a qué se refería? Ni una gota de la gloria de Dios te robes. Así me decía. Ni una gotita, hermano, me decía. Era un americano que murió casi de 100 años, que fue mi pastor toda la vida. Y me infundió el temor de Dios. Y yo estaba mal con todo el despliegue que estaba haciendo. Y había gente que estaba sentada que me conocía y nomás le decían. Entonces dice, y con ustedes el hermano, y que se le borra mi nombre. El hermano. Yo creo que fue el Señor, de verdad, para avergonzarlo, porque pues lo conozco de años. No sabía cómo me llamaba yo. Y yo, qué bueno que se te olvidó, hermano. A ver, abran su Biblia, hermanos. Pero así somos, hermanos. Somos imprudentes, ¿sí? Y aquí dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, mira lo que dice, entonces, solo hasta entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oremos, hermanos.
Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque tu palabra es la única, Señor, que por gracia nos es mostrada y revelada, porque en ella, Señor, está la revelación de quién eres. Y tú eres el ser más grande que existe en el universo. Tú eres el ser más puro, más limpio, más santo, más bueno y misericordioso, poderoso en obras. Tu creación, Señor, da testimonio de tu grandeza. Por eso decía el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo en mi corazón: ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y nos hayas visitado? Solo somos polvo, polvo que pues nada, pero por tu gran amor con que nos amaste, Señor, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Tu obra más portentosa y maravillosa que jamás la historia humana haya vivido. Gracias te damos, Señor, porque allí tú mostraste tu grandeza, la grandeza del amor, la grandeza de la misericordia, la grandeza de la gracia, la grandeza del perdón. Por eso es que tú, Señor, mereces la suprema alabanza, el mayor reconocimiento. Y queremos entender, Señor, que estamos aquí reunidos alrededor de ti, no de ningún hombre, de nadie, porque tú eres la razón de nuestra celebración, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir. Separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, porque al desconocer tus atributos, tu soberanía, tu autoridad, tu santidad, tu justicia, tu amor, tu bondad, tu paciencia, todo lo que tú eres, que está revelado en tu palabra, al ignorarla, Señor, te hemos rebajado, te hemos faltado al respeto, Señor, te hemos ofendido, y tu reclamo es justo. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi temor? Señor, perdónanos. Pónganse de pie, hermanos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, perdónanos. Clamamos, Señor, por revelación a través de tu palabra, para conocerte más y que tú puedas infundir tu temor, Señor, para no tocar absolutamente nada de lo que a ti te corresponde, que es la suprema alabanza, que es la honra, la gloria, y todo en su debido orden. Respetar las autoridades, respetar los pastores, respetar a las ovejas, los hijos a los padres también amando a sus hijos, la esposa respetando al marido, sí, pero sobre todos estás tú, Señor. Gracias, Padre. Queremos que tu palabra, Señor, nos infunda temor, y este temor que puede llegar a ser nuestro tesoro, como dice tu palabra, ese temor que nos va a librar de pecar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos tu grandeza, Señor. Amén. Ahora sí, dale un aplauso fuerte al Señor.